Muy bien, muchachos, bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy con la sesión. Vamos a iniciar el día de hoy con exposiciones de los conceptos, de los temas que vamos a ver en este tercer parcial, a cargo desde luego de los compañeros que eligieron esos temas. Vamos a empezar con esas exposiciones el día de hoy. Antes de iniciar, muchachos, quiero preguntar si hay alguna duda, algún comentario, sugerencia, algo que quieran expresar con respecto al trabajo que estamos haciendo o con respecto a cualquier cosa que quieran comentar. Adelante, los escucho. Pues no, profe, hasta el momento todo va bien. Ok, gracias, Oliver. Profesor, Sí, yo sí tengo una duda respecto a la práctica 9. sí, adelante, Brita, te escucho. Es que sí me deja ver los videos, pero no sé si no tengan sonido o así sea. No, no tiene sonido. Eliminamos el sonido para que no hubiera ahí ruido incidental. Ah, Son completamente mudos. Ya no tuve tiempo de ponerles un fondo musical, pero sí se ven raros pues sin sonido, ¿verdad? Pero sí hace sonido. sí. Y otra pregunta, que es como un multímetro azul, ¿qué representa? El multímetro ¿Qué? azul es el ampémetro, es el que mide corrientes. Ah, ok. Todos los demás se utilizaron para medir voltajes o medir la resistencia o medir la capacitancia, pero el azul específicamente es el que mide corrientes, es el amperímetro, es el que se llama amperímetro. Ah, ok, gracias, profesor. Sí, gracias. Profe, yo tengo otra duda también. Adelante, Miguel. Es que en la práctica 7 en el desarrollo, el video de las capacitancias, solamente mide lo que es la capacitancia total de los circuitos y no también los voltajes. Entonces, solamente pongo las mediciones las capacitancias. Sí, si no hay mediciones de voltaje, pues las omitimos, pero sí puede haber cálculo, ¿no? El cálculo se Sí, puede sí, sí. hacer. Es que mi duda era porque la tabla también venía la variable de voltaje, pero solamente venían las mediciones de capacitancia. Entonces, bueno, gracias, profe. La medición de la capacitancia total, sí creo que no se midieron los voltajes parciales. Ajá. A lo mejor sí faltó esa parte para poder completar como viene el instructivo. Pero bueno, lo que tengas, ¿no? Si nada más tienes medición de voltaje total y no tienes los parciales, lo que haya medido pues en el video es lo que hay que vaciar ahí sin problema. Bien, muchachos, ¿algo más? ¿Alguien quiere comentar algo más? Si no, para darle paso a sus compañeros a la exposición. Bien, váyanse preparando, muchachos, ya saben el orden en que van a exponer. De una vez ahorita lo vamos a repasar, pero parece que todo está en orden. Voy a compartir mi navegador para que veamos el orden al bat, dijeran en el béisbol. El orden al bat del día de hoy va a empezar Valeria con el tema de electrodinámica, creo que nadie más se anotó con ella. Después viene Diego Olvera Reyes y Jennifer Jimena Guarneros con el tema de corriente eléctrica. Y luego intensidad de corriente eléctrica con Oliver Gobea, Jorge Gael, tampoco se anotó nadie con él. Densidad de corriente con Jiménez Álvarez Diego y Angie Celeste Chávez Herrera. Resistencia eléctrica con Miguel Sánchez Yepes y Ángel Obed Mondragón Almeda. Resistividad, Jacqueline Bustos y Leslie Danae García Martínez. Conductividad con Linda Michelle Orrego Aguilar y Ilian Fernández Jiménez. Y finalmente conductancia, eléctrica con Jimena Serrano y Ana Sofía Mejía García. Ese va a ser el orden. Espero que así estén en las diapositivas y si no, bueno, vamos a revisarlo en este caso. Muchachos, vamos a empezar entonces con la exposición. Para no perder tiempo en estar pasando el control de la presentación, voy a hacer yo la presentación.
Ustedes me van indicando, muchachos, cuando haya que cambiar la diapositiva, los que vayan a exponer. Conforme requieran, me dicen la siguiente, la siguiente, la siguiente, y así nos la vamos llevando para hacerlo más ágil. Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Valeria, ¿estás por ahí? ¿Podemos empezar? Sí, profe, aquí estoy. Ok. Les recuerdo que, pues de preferencia, si nos regalan su cámara abierta, estaría bien. Si tienen algún inconveniente, pues también hasta no hay problema. Entonces, vamos a empezar con las exposiciones. Empieza Valeria Moreno. Voy a compartir, voy a iniciar la presentación. Este es la introducción. Ustedes investigaron y van a explorar temas del tercer parcial. Tenemos aquí un pensamiento curioso que alguna vez encontré en una revista de ciencia y tecnología hace muchos años, hace tanto como, híjole, como 30 y tantos años, que bueno, siempre he tenido aquí a la vista y me gusta poner aquí. Pero bueno, vamos a darle paso a Valeria para que empiece con su tema. Muy bien. Adelante, Valeria, te escuchamos. Bienvenida. Buenas tardes, yo soy Valeria Moreno Aguilar y les voy a hablar acerca de la electrodinámica. Ya le puede cambiar, por favor. Sí, gracias. La electrodinámica es el estudio de las relaciones entre fenómenos eléctricos, magnéticos y mecánicos. Se fundamenta en el movimiento de los electrones o cargas eléctricas que emplean como soporte un material conductor de la corriente eléctrica para desplazarse. Ya le puede cambiar, por favor. Para poner en movimiento estas cargas podemos utilizar cualquier fuente de fuerza automotriz, ya sea de naturaleza química, como lo son las pilas, o magnética, como la producida en un generador eléctrico. La fuerza automotriz es la diferencia de potencial entre los dos polos de un generador. Se mide en voltios y es proveniente de cualquier fuente o medio que suministre corriente eléctrica. Ya le puede cambiar, por favor. Una observación nada más ahí, Valeria, es la fuerza electromotriz, no automotriz. Ah, sí, perdón. Hay que corregir esto, es la fuerza electromotriz. Sí. A lo que nos referimos es a una fuerza que mueve electrones. Electromotriz. Sí. ¿Vale? Gracias. Adelante. Cuando aplicamos a cualquier circuito eléctrico una diferencia de potencial, tensión o voltaje suministrado por una fuente de fuerza electromotriz, las cargas eléctricas o electrones empiezan a moverse a través del circuito eléctrico debido a la presión que ejerce la tensión o voltaje sobre esas cargas, estableciéndose así la circulación de corriente eléctrica cuya intensidad se mide en amperes. Bien. Las leyes que utiliza la electrodinámica son tres. La primera es la ley de Ohm, que establece que en una corriente eléctrica la diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Relaciona el valor de la resistencia de un conductor con la intensidad de corriente que lo atraviesa y con la diferencia de potencial entre sus extremos. La segunda es la ley de Joule, que establece que el calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar por un conductor es directamente proporcional a la resistencia al cuadrado de la intensidad de la corriente y el tiempo que dura. El resultado expresa la pérdida de las cargas que las cargas experimentan en las colisiones atómicas que se producen en la resistencia. Y por último, las leyes de Kirchhoff. La primera ley es la ley de nodos, que establece que la intensidad de corriente neta que llega a un nodo es igual a la intensidad de corriente neta que sale de él. En un nodo, la suma de las corrientes que entran es igual a las que salen.
o bien la suma algebraica de corrientes en un nodo es nula. Los electrones no se pueden acumular en un nodo ni producirse ahí. Un nodo es un punto de una red eléctrica en el cual convergen 3 o más conductores. Ya le pueden cambiar. Y la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de mallas, que establece que a lo largo de la malla la suma de fuerzas electromotrices es igual a la suma de las resistencias. Esta ley contempla el reparto de tensiones en un circuito descomponiéndolo en diferentes caídas parciales. Establece que todos los voltajes alrededor de la malla son igual a cero. Una malla consiste en un conjunto de ramas que forman un camino cerrado en el circuito. Y por último, sus aplicaciones. El estudio de la electrodinámica hizo posible la creación, transmisión y almacenamiento de energía. Entre sus aplicaciones destaca la transmisión de energía por cables eléctricos, encender focos, mover motores, el funcionamiento de un teléfono, el de un microondas y la toma de imágenes por resonancia magnética. Ya eso sería todo de mi tema. Muy bien, Valeria, gracias. Nada más hay que tratar de reducir un poquito el texto. Todo eso que tienes, pues como tienes tu guión, ahí lo podés Sí. sin problema. Tratar de leer un poquito menos lo que es las presentaciones. Pero está bien, ya nos hiciste una visión panorámica de lo que vamos a ver en este tercer parcial. Efectivamente, todo eso que nos mencionas es lo que abarca este tercer parcial. Gracias, Valeria. Sí, de nada. Bien, vamos entonces al siguiente equipo. Oliver, Reyes Diego, Guarneros Merlín, Jennifer Jimena, corriente eléctrica. Por favor, muchachos, los escuchamos. Adelante. Profe, buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Jennifer Jimena Guarneros Merlín y junto con mi compañero Diego Olvera Reyes vamos a exponer el tema 2, que es corriente eléctrica. ¿Le puede cambiar, profe, por favor? ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo neto de carga que circula de forma ordenada por un material conductor. Este material puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y las cargas son transportadas por el movimiento de los electrones o los iones, así como vemos en el GIF. Los electrones se están transportando de forma ordenada hacia un solo lado. En los sólidos se mueven los electrones, en los líquidos los iones y en los gases se mueven los electrones y los iones. El caso más general es el que se produce por el movimiento de los electrones dentro de un conductor. El término adecuado sería que la carga eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentran a distinto potencial eléctrico. ¿Puede cambiar, profe, por favor? Está bien, sin problema, nada más con que me digan siguiente, está bien. Adelante. Ah, ok. Yo soy el que pone, no se preocupe. Sí. La corriente eléctrica se produce como consecuencia del movimiento de las cargas libres, generalmente son los electrones, como ya había dicho, que se encuentran dentro de un material concreto en un circuito eléctrico. Y en un circuito eléctrico cerrado, la carga de los electrones siempre va del polo negativo hacia el polo positivo. ¿Se puede cambiar? Siguiente, por favor. Sí, siguiente, está bien. Ahí pusimos la historia de la electricidad y la verdad es un poquito larga y pusimos mejor ese video por si quieren adentrarse un poquito, pues ahí está el video y uno de varios datos que tenemos pues son, por ejemplo, cuando en el año 1831 Michael Faraday que dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. Y pues tenemos distintos datos sobre, pues a lo largo de la historia de la electricidad. Siguiente, por favor. Sí, ahí lo ven con calma, muchachos. Cuando entren a la presentación, revísenlo con calma. Tenemos varios tipos de corrientes eléctricas.
Y pues bueno, esta es la corriente continua que se representa con dos letras que es C. Utiliza la corriente continua todos los aparatos que funcionan en nuestras casas y que tienen pilas o baterías. La imagen que tenemos ahí sería su representación y pues, es el movimiento de electrones que se produce en un mismo sentido. Siguiente, por favor. También tenemos la corriente alterna y es el movimiento de los electrones que cambia de sentido y cada cierto tiempo. Y pues como su nombre lo dice, va alternando entre los polos y utiliza corriente alterna todos los aparatos que se enchufan directamente a la red en la toma de corriente. Eh, por eso, bueno, estos nos sirven para los aparatos electrodomésticos y por eso utilizamos estas cositas, los cubitos, los famosos cubitos, para convertir... no, no es cierto, es al revés. Sí, no, profe. Sí, está bien, sí. Eh, Los cubitos nos sirven para convertir la corriente alterna en corriente continua. Ajá, para que se puedan pues utilizar a los aparatos de la casa. Y siguiente, por favor. También tenemos instalaciones y pues la corriente monofásica, que solo tiene una sola onda senoidal. Y pues bueno, para resumir, esta corriente, como vemos en la imagen, tenemos una casa y todos los aparatos de esa casa van conectados a una misma corriente. Y ya, y se utiliza en pequeños negocios y en las casas normalmente. Siguiente, por favor. Tenemos la corriente trifásica, que pues en resumen tenemos la misma casa, pero tiene tres corrientes alternas que se encargan de la producción, distribución y consumo eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Que pues si tenemos, por ejemplo, una tensión de 9 volts y tenemos, bueno, la corriente trifásica, todos los aparatos de la casa se tienen que dividir entre tres partes. Y la parte morada representa una, la parte verde representa otra y la parte naranja representa otra. Y todas tienen que estar al mismo voltaje. Y ya, el siguiente, por favor. Tenemos los efectos de la corriente eléctrica. Para empezar, tenemos los efectos caloríficos, que es de electricidad a calor. Los electrones, al moverse, chocan con los átomos de un material conductor o la resistencia eléctrica, que es un alambre enrollado y que podemos ver bueno, y empieza a generar calor. Y esto lo podemos ver en estufas, en hornillos, en el horno, y etcétera. También tenemos los efectos lumínicos, que es de electricidad a luz. Cuando la corriente pasa a través de un cable muy delgado, que como los filamentos de los focos, que son las patitas que tenemos adentro de un foco, y pues producen aproximadamente 2000 grados y comienza a emitir luz. Tenemos los efectos mecánicos, que es de electricidad a movimiento. Para esto necesitamos dos componentes principales, que es una bobina y un imán. Y cuando pasa la corriente eléctrica de la bobina, se crea un campo magnético que interactúa con el campo magnético del imán. Y este hace que pues empiece a girar sobre su propio eje. Esto lo podemos ver en las lavadoras, en las secadoras de cabello, en las batidoras, en las aspidoras y pues otras cosas más. Siguiente, por favor. También tenemos los efectos magnéticos, que es de electricidad y electromagnetismo,
Y pues esto es enrollar un cable alrededor de un cable, bueno, de un clavo, y hacemos pasar corriente por él. Pues se comporta como un imán y pues este se utiliza para grúas magnéticas, para timbres, para altavoces, y si dejamos de transmitirle energía a ese imán, bueno, a ese cable con el clavo, pues deja de hacer ese efecto magnético. Y por último tenemos los efectos químicos, que un claro ejemplo es cuando cargamos el teléfono, porque la energía eléctrica que viene del enchufe se transforma en energía química y se acumula en la batería del teléfono. Y siguiente, por favor. Mm, pues ya. Y por último es decir cómo se mide la corriente eléctrica. Bueno, para medirla se usa una famosa, que es la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. La intensidad la mediremos en amperes, el voltaje en volts y la resistencia en ohms. También a veces encontramos fuentes de corrientes alternas que hacen variar nuestros resultados y pues en ese caso se utilizan herramientas como un multímetro y un amperímetro. Y ya es todo, profe. Bueno, siguiente, la bibliografía. Muy bien. Aquí están todas las fuentes que consultaron. Muy bien, muchas gracias. Está bien, nos dieron el panorama general de la corriente eléctrica. Las cuestiones de este curso nos vamos a centrar en la parte de la corriente continua o corriente directa también llamada. Lo que es la corriente alterna lo vamos a ver en el siguiente curso de Física 4. Si tenemos oportunidad de estar juntos, con todo gusto lo veremos. Pero bien, ya nos dieron ahí una visión muy general. La recomendación también, igual muchachos, es reducir un poquito el texto y manejarlo, apoyar un poquito más con imágenes o solamente con frases que nos vayan guiando para no leer partes de las diapositivas, ¿no? Bueno, sí podemos leer una parte, pero no demasiado, pues. Nada más esa es la observación. Muy bien, muchachos, gracias por su aportación. Nos hablaron a nivel macro. Vamos a ver si el siguiente equipo nos clarifica un poquito a nivel micro, porque vamos a necesitar esa parte de ver cómo se relaciona la corriente con la carga. A ver si es lo que trataron los compañeros en la siguiente exposición. Muy bien, esa exposición de cualquier manera. Gracias, muchachos. Gracias, profe. Vamos a ver el siguiente equipo, que es mi tema. Ese no existe, mi nombre no está. Intensidad de corriente. ¿Alguien más? ¿Me salté a alguien, muchachos? ¿Alguien sigue después de los compañeros que me haya saltado? Sí. Bueno, nosotros, pero somos el equipo 4. ¿Quién? Eh, Es el 4, ¿no? Pero Chávez Herrera Angie y Jiménez Álvarez. acaba de pasar el 2, entonces seguiría el 3. Yo creo que no pusieron sus diapositivas en la posición adecuada. Vamos a ver un segundo, por favor, si no seguimos con ustedes. Okay. Equipo 3, muchachos. Es que ok, sí está. Oliver, sí estás por ahí, ¿verdad? Jorge Gael, Oliver Gobea. Me está comentando que si le podía avisar que no tiene luz en su casa, entonces pues no se puede conectar ahorita, que si le podría dar oportunidad de exponer el 18. No, pues yo no sé qué tenga que hacer, tiene que exponer hoy. Profesor. Vamos a dejarlo así, pero necesitamos, ok, pero tampoco está su exposición, es lo más raro. Si estuviera punto que no la exponga, pero debería estar aquí las diapositivas. No sabes qué pasó con ella, puedes preguntarle. Profesor. Sí, te escucho. Bueno, es que, ¿cómo entró ese documento? ¿Lo puso en Classroom?
documento donde están las diapositivas? ¿O cuál documento? Este de la lista de los temas. Es que falta yo, pero lo puse en Classroom. Está en Classroom el link. Y también la presentación también está en Classroom para que puedas entrar y guardar las diapositivas ahí. Sí, las diapositivas sí las encontré. Nada más me faltaba esa. También esto está antes de las diapositivas, está este que es la lista, dice por ahí, al final del mensaje tiene algo así como comiencen los juegos, con la idea de que todos se metieran rápidamente y seleccionaran su tema. Por ahí lo puedes encontrar, búscale bien. Gracias. Sí, ¿quién me daba razón de Oliver? No hay razón de por qué no están sus diapositivas. Ahorita le pregunto, maestro. Por favor, entonces vamos a sentarnos al siguiente equipo que está aquí. Ya resolveremos esa situación de manera posterior. Ok, vamos entonces con Angie Celeste y Diego Jiménez Álvarez. ¿Sí están listos, muchachos? Sí, bueno, pues nosotros, yo, Nadia Chávez y Diego Jiménez, vamos a exponer el tema 4, que es densidad de corriente eléctrica. ¿Qué es la densidad de corriente eléctrica? Esta puede ser la cantidad por unidad de área a través de un conductor. Su unidad es ampere entre metro cuadrado y su fórmula puede ser, más bien es, densidad de corriente eléctrica igual a velocidad de carga por densidad de carga. Esta no se denomina un vector, ya que a pesar de que tiene magnitud y sentido, su dirección es preferencial en el espacio. ¿Puede pasar a la otra, por favor? El modelo de conducción eléctrica es un conductor propuesto a una red iónica fija y una gas de electrones que son portadores de corriente. Esta fue propuesto por Paul Druth y fue desarrollada por Hendrik Lorentz en 1909. Gracias a esto se obtuvo la ley de Ohm, ya que se muestra que la conductividad y la resistividad se relacionan al momento del movimiento con los electrones en los metales. Ya podría cambiar a la otra, por favor. Pues yo les voy a hablar sobre la velocidad de arrastre o la velocidad de derivada y la densidad de corriente. Los portadores de corriente poseen un movimiento global en la misma dirección del campo eléctrico. A esa velocidad se le denomina velocidad de arrastre o velocidad de derivada y se simboliza con una BD. Siguiente, por favor. Se puede calcular mediante algunas consideraciones sencillas la distancia recorrida dentro del conductor por cada partícula en un intervalo de tiempo. dt es BD por dt. Como se dijo antes, hay número n de partículas por unidades de volumen, siendo el volumen el producto del área de la sección transversal, o sea, A, por la distancia recorrida. Siguiente, profe, por favor. La conductividad de un material, se piensa que los portadores de carga que se mueven dentro del interior del conductor van chocando continuamente sobre la red cristalina de y se enfrentan a una fuerza que se opone a su avance. Una especie de roce o fuerza disipativa que es proporcional a la velocidad promedio que llevan.
Esto es la velocidad de arrastre. Y esto se trata del modelo de Routh-Lorentz, creado a comienzo del siglo XX para explicar el movimiento de los portadores de corriente en el interior de un conductor. Y pues este fue nuestro. No hay ejemplo de ejercicio tampoco. No, profe, me faltó eso. Hubiera sido interesante hacer un ejercicio muy simple, aunque sea, ya cuando entramos a un tema que tiene alguna expresión matemática, hacer un ejercicio sería conveniente. Igual la misma recomendación, muchachos, hay que reducir la cantidad de texto, hay que poner cosas ahí que nos recuerden lo que estamos haciendo, y si en estos casos tenemos la oportunidad de no estar frente a la audiencia, pues podemos tener nuestro guión a la mano, tratar de leer un poquito menos de la pantalla y aportar un poquito más con la voz. ¿Vale? Es una recomendación nada más. Sí. Bien, muchachos, gracias por su aportación. Bien. Muy bien. Adelante, vamos a continuar. Nos quedan 5 minutos, no da tiempo en una última exposición. El siguiente tema es resistencia eléctrica, muchachos, con Sánchez Yepes Miguel y Ángel Obed Mondragón Almeda. Adelante, muchachos, los escuchamos. ¿Está por ahí Miguel o Ángel? Ok. Buenas tardes. Nosotros somos los compañeros Sánchez Yepes Miguel y Ángel Mondragón Almeda Ángel Obed, y vamos a exponer sobre la resistencia eléctrica. Ok. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohm, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. El objetivo de un resistor es producir una caída de tensión. Este es proporcional a la corriente que la atraviesa. Por la ley de Ohm tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, pero despejando la resistencia quedaría resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Idealmente, el valor del resistor en un circuito o en un arreglo serie paralelo mixto debe ser constante, independientemente del tiempo, temperatura, corriente y tensión al que se está siendo sometido. Siguiente, profe. Siguiente. Ok, yo voy a decir el código de colores. Y bueno, el código de colores de resistencia indica cuántos ohms tiene esta resistencia. Esto sucede cuando son demasiado pequeñas como para poner su valor escrito. Para saber el valor de una resistencia, tenemos que fijarnos que tiene 3 bandas de colores seguidas y una cuarta más separada. Las 3 primeras bandas nos dice su valor. La cuarta banda nos indica la tolerancia, es decir, el valor más menos, el valor que puede tener por encima o por debajo del valor que marcan las 3 primeras bandas. Sí, por favor. Ok, por su composición podemos distinguir varios tipos de resistencias. Por ejemplo, tenemos el de hilo bobinado, carbón prensado, película de carbón, película óxido metálico, película metálica, metal vidriado, y tenemos también resistores variables como son los potenciómetros y reostatos. Y aquí podemos ver lo que son sus símbolos. Siguiente, profe. Las resistencias bobinadas se utilizan en la mayoría de los casos, cuando la potencia que deben de disipar es muy alta. Una vez que la resistencia ha sido construida, generalmente se recubre con una capa de esmalte vitrificado. Este tipo de resistencia se puede comparar con el filamento de una lámpara incandescente, donde la potencia se transforma en calor. En una lámpara incandescente, esta potencia se transforma una parte en luz y otra parte en calor. Cuanto más largo es el alambre y mayor es la sección de este, mayor será la capacidad de disipación de una potencia que podrá aguantar, pues mayor será la superficie de radiación de calor. Estas resistencias se pueden fabricar hasta los valores de 100 kiloohmios aproximadamente, debido a problemas con las dimensiones físicas.
La idea es lograr la mayor disipación de calor en el menor espacio posible. Las resistencias bobinadas por lo general pueden disipar potencias que van desde los 5 watts hasta los 100 watts o más. En este caso tenemos el resistor de hilo bobinado. Fueron los primeros tipos en fabricarse y aún se utilizan cuando se requieren potencias dadas de disipación. Están construidos por un hilo conductor bobinado en forma de hélice o espiral, a modo de rosca de tornillo sobre un sustrato cerámico. También tenemos el resistor de carbón prensado. También fueron de los primeros en fabricarse en los inicios de la electrónica. Están constituidos en su mayor parte por grafito en polvo. Las patas de conexión se implementan con un hilo enrollado en los extremos del tubo de grafito y posteriormente se mejoró el sistema mediante un tubo hueco cerámico. Siguiente, profesor. Tenemos pocos segundos. Si se termina el tiempo, continuamos en la siguiente sesión, muchachos. Nos reconectamos y continuamos para su sesión. Adelante, tenemos un minutito. Ok. Resistores de película de carbón. Este tipo es muy habitual hoy en día y es utilizado por hasta valores de 2 watts. Se utiliza un tubo de cerámico como el sustrato. Sobre él se deposita una película de carbón. Y aquí tenemos una imagen. También tenemos los resistores de película metálica. Estos son los mayor comunes hoy en día. Tienen características de ruido y estabilidad mejoradas. Tienen un coeficiente de temperatura muy pequeño. Esto quiere decir que no se calientan tanto como las anteriores. Soportan mejor el paso del tiempo y se fabrican hasta 2 watts de potencia y con tolerancias del 1% como estándar. Siguiente, profe. Bien, vamos a dejarla aquí. Nos reconectamos y seguimos, muchachos. Gracias. Nos vemos en 2 minutos. Ok.